en esta hora el repaso de la lección número 6, titulada El ministerio de Pedro. Así es una contribución del Ministerio Conéctate a Jesús, agradeciendo a la familia Fustero por las gráficas que a continuación vamos a utilizar. Como cada semana, queremos darle una bendición especial a los hermanos que lleguen y que participen y que dejen sus comentarios acá y manden sus likes. También queremos darle una bendición especial, queremos orar en especial por aquellas personas que no pueden hacer uso del sentido de la vista. Allá la hermana Edilza en la iglesia de Aguabuena, pero sí pueden explotar el sentido del oído al escuchar este audio. Felicitaciones a estos hermanos que cada sábado se esfuerzan por estudiar la lección por medio de los audios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ministerio de Pedro. ¿Qué podemos decir del ministerio de Pedro? ¿Qué miramos esta semana sobre el ministerio de Pedro? ¿Quién era Pedro? Bueno, la lección nos dice que con la partida de Pablo hacia Tarso, Pedro vuelve a ser el personaje principal en la narración de Lucas, que es el que escribió el libro que estamos estudiando, el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien. El libro de Hechos aquí relata dos breves historias de milagros: la curación de Eneas y la resurrección de Tabita, conocida como Dorcas. Y luego viene la historia de Cornelio en el capítulo 10. Miremos este relato. Antes de negar a su maestro, Jesús le había dicho a Pedro: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. En cumplimiento de esta orden, Pedro recorrió diversos lugares, fortaleciendo a los hermanos y ministrando a los necesitados, los escépticos y los extranjeros. Paralelamente, el evangelio fue llegando a los gentiles que habitaban en Antioquía. La lección ha sido dividida en dos grandes partes y cada parte tiene sus subdivisiones. La primera parte está titulada El ministerio de Pedro, con tres subdivisiones: el ministerio de sanidad, capítulo 9, versículos 32 al 43, el ministerio entre los gentiles, capítulo 10, versículo 1 al 43, y el ministerio de la aceptación. Vamos a ver qué es esto. Capítulo 10, también del 44 hasta el capítulo 11, versículo 18. Lleva por título El ministerio de la iglesia y está dividida en dos partes: la predicación a los gentiles, registrada en Hechos 11 del 19 al 30, y la última parte de esta lección lleva por título Sufriendo la persecución, que aparece en el capítulo 12, todas, por supuesto, todas las partes en el libro de Hechos. El estudio de esta semana también incluye el surgimiento de una nueva y breve persecución, esta vez impulsada por el rey Herodes, y su impacto en los apóstoles que se habían salvado de la persecución impulsada por Pablo.
El ministerio de sanidad es el que ahora nos va a ocupar mirando Hechos capítulo 9, versículo 41. Dice así: y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pedro estaba visitando las comunidades cristianas de la región costera de Judea. Su propósito probablemente era darles instrucciones doctrinales, de acuerdo con Hechos capítulo 2, versículo 42. Pero Dios lo usó poderosamente para obrar milagros como los realizados por Jesús mismo. Comentarios importantes acá. Dios realizó por medio de Pedro milagros similares a los realizados por Jesús mismo. Miremos Lucas 5, 17 al 22. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y qué interesante. Jesús hace este milagro, dice esta palabra, ante un paralítico que le trajeron mientras él se reunía y lo bajaron por el techo. Pero observe en Hechos 9, 32 al 35, cómo la acción de Pedro. Eneas, dice Pedro, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Prácticamente las mismas palabras, pero observen que Jesús dijo, a ti te digo, mientras que Pedro dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Vamos a Marcos 5, 35 y 43. Acá dice Jesús, echando fuera a todos, les dijo, habla Jesús, niña, a ti te digo, levántate. Este milagro es hacia una niña que estaba muerta. Observe ahora a Pedro en Hechos 9, 36 al 43. Sacando a todos, dijo, Tabita, levántate. El discípulo aprendió perfectamente bien de su maestro. Algunos piensan que si al menos pudieran ver un verdadero milagro como el que ocurrió aquí, entonces creerían. Y si bien a veces los milagros ayudaron a acercar a algunas personas a la fe, la Biblia está llena de historias de personas que vieron milagros y aún así no creyeron. ¿En qué debería basarse nuestra fe entonces? Miremos entonces el milagro del sanidad, milagros de sanidad. Seguimos en Hechos 9, 41. En todos los casos el resultado fue el mismo. Glorificaban a Dios, se convirtieron al Señor, se llenaron de asombro. Muchos creyeron en el Señor. No dice todos los que vieron los milagros creyeron en el Señor. No, muchos creyeron en el Señor. Uno de los milagros más impresionantes fue este de la resurrección de Tabita. Y créanme, hermanos, hay gente que aunque vean resucitar los muertos, no van a creer. Cuando permitimos plenamente que Dios nos utilice
para la causa del Evangelio ocurren grandes cosas. Si te lees Tito 2:11 y Gálatas 3:26 al 28 y también Efesios 2:11 al 19, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre la universalidad del mensaje evangélico? Y sobre el hecho de que los cristianos alberguen prejuicios contra algún grupo basado en la etnia. Con esto nos metemos en nuestro siguiente punto, cerrando la primera parte: el ministerio entre los gentiles. Hechos 10:34. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos míos, estamos muy acostumbrados a creer lo que nuestros ojos ven y a juzgar por lo que nuestros ojos juzgan, adquieren. Un ángel se apareció al centurión Cornelio para darle indicaciones precisas de a quién debía llamar y dónde podía encontrarlo. Pero Pedro, que era un judío devoto, no tenía intención alguna de entrar en casa de un gentil. ¿Por qué? Porque para Pedro los gentiles eran inmundos, o sea, no tenían derechos, según él, a la salvación. Es importante destacar en este tema que el tema de la visión de Pedro no era la comida, sino las personas. Por favor. Por esta razón, Dios le tuvo que mostrar una visión especial para que fuese a predicar a un gentil. La Biblia no se contradice. Tengan eso claro. A través de Pedro, Jesús mostró a la iglesia la universalidad de la salvación. Ya lo dijimos anteriormente. Pero usted, si quiere confirmarlo, puede ver Tito 2:11, Gálatas 3:26 al 28 y Efesios 2:11 al 19, como le dije hace unos segundos atrás. Nadie está excluido de la gracia divina. A todos se le debe predicar la buena nueva. Debido a que hay diferentes formas de pensar dentro de la iglesia, se hace necesario que entendamos que nuestra manera o lo que nosotros creemos que es correcto no es lo que cuenta, sino lo que cuenta es lo que la Biblia enseña que es correcto. Es tiempo de pasar a la segunda parte en su primer tópico: el ministerio de la aceptación. Acá tenemos que ir a Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oh,
el ministerio de la aceptación. Cuando los judíos creyentes vieron que el Espíritu Santo también se manifestaba sobre los gentiles, entonces no les quedó remedio. Pedro vio que los gentiles recibían el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio, dijo él. Por lo tanto, dedujo que podían ser bautizados y ser incorporados a la iglesia sin necesidad de aquella famosa costumbre llamada circuncisión. No obstante, la iglesia no estaba preparada aún para recibir a incircuncisos en su seno, y esto trajo grandes problemas. Claro, sé que por ahí están pensando, cuidado, no se desvíen, no es eso lo que se quiere decir en esta lección. Disputaron con Pedro sobre su comportamiento, pero cuando oyeron la historia completa, no pudieron seguir oponiéndose. ¿Cuál es la historia completa? Pues la del lienzo. Aquella visión que Pedro había tenido en la azotea de aquella casa donde él estaba hospedado, la casa de Simón el curtidor. La puerta estaba abierta a los gentiles. Esta aceptación pronto daría sus abundantes frutos. El don de la aceptación, podemos llamarlo, el ministerio de la aceptación. Al igual que en Pentecostés, aquí también hablaban en idiomas previamente desconocidos para ellos. No eran lenguas exaltadas o celestiales, como algunos quieren llamarla. Lo único que difería era el propósito, mientras que para los apóstoles el don apuntaba a la misión mundial de la iglesia. Para Cornelio funcionó como una confirmación de que la gracia de Dios obraba incluso entre los gentiles. Es tiempo de pasar a la siguiente parte, y esta se llama la predicación a los gentiles. Perdón, Hechos 11:20 nos dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ante la dura persecución de Saulo, muchos creyentes tuvieron que huir de Jerusalén. Saben que a veces las persecuciones son buenas, porque los problemas son buenos, porque si tú no tienes problemas, te quedas allí estancado. Estos predicaban a los judíos que encontraban, los que iban huyendo. En Antioquía, un grupo decidió predicar también a los gentiles. Dios fue moviendo sus fichas. Saulo se convirtió en apóstol. Pedro predicó a gentiles y la iglesia aceptó acogerlos en su seno. Al oír la noticia de la conversión de gentiles en Antioquía, la iglesia envió a Bernabé. ¿Por qué precisamente a él? Además de ser varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, conocía a Pablo y sabía dónde encontrarle. Juntos llenaron Antioquía de Cristo durante un año. Así, los creyentes llegaron a ser conocidos como cristianos. La persecución de Herodes provocó que el evangelio llegara a los griegos.
tremendo, tremendo. Mire, hermana, miremos sufrimiento, sufriendo la persecución. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Acá vemos pues el primer, no digo mártir porque sabemos que es Esteban, pero sí de los discípulos. Aquí vemos a Jacobo, que por causa de la persecución de Herodes encuentra la muerte. Hechos 12, 1 y 2. Airado por el crecimiento de la iglesia, el enemigo instó a Herodes para tratar de detener el avance del evangelio. Terrible. El enemigo siempre está batallando y haciendo todo lo necesario para detener el avance del evangelio. La iglesia quedó consternada por la muerte del primer apóstol y el encarcelamiento de Pedro. Ante la evidente facilidad de los apóstoles de escaparse de la prisión, hecho que está bien narrado en Hechos 5, 17 al 20, Herodes se aseguró de evitar la fuga de Pedro. ¿Qué hizo Herodes? Los hermanos se reunieron para orar como respuesta. Dios envió un ángel para librar a Pedro, y lo que hizo Herodes de doblar la guardia y todo lo demás no le sirvió. Posteriormente, el mismo Herodes fue herido por un ángel. Mis queridos hermanos, antes de cerrar este repaso de la lección, permítanme hacerles un par de preguntitas. Matan a Jacobo, liberan a Pedro y Herodes recibe el juicio divino. En algunos casos vemos justicia, en otros pareciera que no. ¿Qué debería enseñarnos esto a quienes no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas? ¿Y por qué necesitamos vivir por fe en cuanto a lo que no entendemos? Bien, mis hermanos, leamos lo que la sierva del Señor nos dice antes de mi comentario final. Y recuérdenmelo, por favor. Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. No tiene límite. Comentario personal. Continúo con la lectura. Estoy en el libro El Ministerio de la Curación, página 15. Leo el último párrafo. La vida de Cristo fundó una religión sin castas. Repito, la vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Repito, en la que unidos
en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos. Ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Y terminamos donde comenzamos. Repito esta última oración. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Hermanos míos, en el capítulo 10 de los Hechos tenemos otro ejemplo más de la ministración de los ángeles celestiales que dio como resultado la conversión de Cornelio y los suyos. Léanse estos capítulos 8 y 10 y préstenles especial atención. En ellos vemos que el cielo está mucho más cerca del cristiano que se ocupa de la obra de salvar almas de lo que muchos suponen. También deberíamos aprender de ellos la lección del aprecio de Dios por cada ser humano y que cada uno debería tratar a su prójimo como a uno de los instrumentos escogidos del Señor para la realización de su obra en la tierra. Esto aparece en comentarios de Elena G. de White en el tomo 6, la página 1058. En el día jueves, te hice una pregunta y quiero regresar a ella para cerrar este estudio, que me quedan 2 minutos. La pregunta que te hice allá fue: ¿qué debería enseñarnos esto a quienes no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas? Matan a Jacobo, liberan a Pedro y Herodes recibe el juicio divino. En algunos casos vemos justicia, en otros pareciera que no. ¿Qué debería enseñarnos esto? Mire, hermano, la palabra de Dios dice que todos nosotros hemos sido creados con un propósito y el propósito es divino. Amén. Si no tienes claro esto, te invito a leer un libro que se llama Una vida con propósito, escrita por el Dr. Rick Warren. Te invito a leerla. Cuando David cumplió el propósito por el cual fue creado, David fue llamado al descanso. Cuando Juan el Bautista cumplió el propósito por el cual fue llamado, fue creado, fue llamado al descanso. Ustedes se preguntarán, ¿por qué murió Jacobo? ¿Por qué murió Jacobo, el hermano de Juan? ¿Por qué Dios no lo salvó? Queridos hermanos, Jacobo fue creado con un propósito. Y cuando el propósito por el cual él fue creado se cumplió, fue llamado al descanso. ¿Por qué murió Esteban? Esteban fue creado con un propósito. Y aún en su lecho de muerte, Esteban predicó el evangelio, y prueba de ello es que Saulo de Tarso fue ganado con la muerte de Esteban. Cada ser humano, cada uno de nosotros ha sido creado por Dios con un propósito santo.
todos tenemos la misma oportunidad que estos hombres de Dios para cumplir ese propósito. Y cuando hayamos cumplido con ese propósito, no tenemos más nada que hacer aquí. El Señor nos llama al descanso. Le hago este comentario para darle respuesta a la pregunta del día jueves. ¿Qué debería enseñarnos esto a quienes no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas? Algunos casos vemos justicia, en otros pareciera que no. Dios no cambia. ¿Por qué siempre los cristianos tienen que salir victoriosos? ¿Por qué no pueden ser victoriosos muriendo? ¿O no fue Esteban victorioso cuando murió? El problema es que nosotros no entendemos que nosotros estamos aquí de paso. Este mundo no es nuestro mundo. ¿A qué hemos venido? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Estamos tan acostumbrados a las cosas aquí en la tierra que cuando, por causa de la predicación del Evangelio, alguien se nos acerca o nos amenaza o vemos que nuestra vida corre peligro, nos echamos para atrás. ¿Pero para qué fuimos creados? Fuimos creados para darle la gloria a Dios. Pero en el momento en el que tenemos que darle la gloria a Dios, si nuestra vida corre peligro, nos achicalamos, nos acobardamos. Si tienes que ir a la cárcel o si tienes que ir a un hospital para predicar el Evangelio, yo te recomiendo que lo hagas, que el día en que el Señor te mande. Gracias, hermano. Feliz sábado también. No esperes que Dios te lleve a un hospital enfermo y te quedes ahí 30, 40 días. ¿Por qué no vas mientras puedas caminar y predicas el Evangelio en los hospitales sin necesidad de ir en calidad de enfermo? En las cárceles. ¿Por qué tenemos que esperar que Dios nos meta en una cárcel acusados de cualquier cosa para entonces predicar a los que están en las cárceles? ¿Por qué no podemos ir a la cárcel y predicar el Evangelio viniendo de la calle? Pero qué bonito. Cuando estamos dentro de la cárcel, somos los mejores predicadores, somos los mejores pastores, porque estamos allí, vivimos ahí, convivimos allí. Y una vez que salimos, nos olvidamos de la predicación del Evangelio. Cuando estamos en el hospital, somos fantásticos, visitando cada cama, predicando el Evangelio y repartiendo, porque somos un enfermo más. Pero apenas, por la gracia de Dios, somos sanados, nos olvidamos de regresar al hospital a predicar. Si estoy equivocado, díganmelo. Tengo algunas preguntas para cerrar este estudio. Dije que iba a durar 30 minutos, ya llevo 35. Regáleme 5 minutos más. Tengo que leer estas preguntas. Preguntas para dialogar. A Cornelio se le describe como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10:12. Es evidente que el Espíritu de Dios ya estaba obrando en Cornelio mucho antes de conocer a Pedro. Podría ser que su vida devocional fuera una oportunidad para que Dios llegara a él con el mensaje del Evangelio. ¿Qué lección hay para nosotros en su historia? En clase, repasen la pregunta final del lunes y pregúntense:
cuál es el contexto cultural, social y político en el que vives, que genera el tipo de tensión étnica que se supone que los cristianos no debieran albergar? Tengo una pregunta bien caliente para algunos. La pregunta es, ¿puede Dios darle a una mujer la función que por siempre ha sido de un hombre? Y si a Dios le da así, a Él le nace darle esa función a una mujer, ¿quién soy yo para oponerme? Se lo dejo allí. En otras palabras, en caso de necesidad, ¿cómo podemos como cristianos elevarnos por encima de nuestra cultura y contexto? A pesar del daño causado, los esfuerzos persecutorios de Pablo resultaron ser positivos. Ya lo dije anteriormente. Los refugiados que llegaron a Antioquía comenzaron a predicarle a los judíos y a los helenitas. Compartan en clase una experiencia personal de dolor y sufrimiento que Dios transformó en bendición. Te voy a retar. Si el policía se equivoca, te arresta y te lleva a prisión, siendo tú inocente, ¿qué vas a hacer mientras estés en prisión? ¿Llorar? ¿Lamentarte? ¿O hacer lo que hicieron estos cuando llegaron y se encontraron a los judíos y a los helenitas? Predicar es nuestra misión. Predicar es tu misión. Donde quiera que estés, donde quiera que el Espíritu de Dios te lleve. No te llevó el policía, te llevó el Espíritu de Dios. ¡Entiende! Número 4. Jacobo fue uno de los discípulos más apegados a Jesús. Experiencia de esto está en Marcos 5, 37, 9, 2, 14, 33. Sin embargo, fue el primero de los 12 en sufrir el martirio. ¿Qué otros ejemplos encontramos en la Biblia de personas fieles que sufrieron injustamente? ¿Qué lecciones personales debemos extraer de estos relatos sobre el tema del sufrimiento? Mi querido hermano, no esperes llegar a un hospital para entonces recordar, no esperes llegar a un hospital enfermo para entonces recordar que los que están en las camas en los hospitales también necesitan escuchar lo que tú y yo sabemos. No esperes llegar a una cárcel en calidad de preso para entonces recordar que los que están en prisión también necesitan saber lo que tú y yo sabemos. No esperes llegar a ser un damnificado para entonces recordar que los que están damnificados necesitan saber lo que tú y yo sabemos. Oremos. Gracias, Señor, te damos por permitirnos este estudio. Oramos, buen Dios, en tu nombre. Y oramos, Señor, para que todos los que escuchen y vean este repaso sean bendecidos por ti en todo momento y en todo lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Hemos terminado la lección de escuela sabática.
El ministerio Conéctate a Jesús es patrocinado por el Fotoestudio y Video José. Agradecemos a todos los hermanos que se tomaron foto en la mega graduación del seminario Plantación de Iglesias. Por favor, llamar para retirar sus fotos al 6780-2229 o al 229-0619 con el hermano José Moreno. El Señor les bendiga. Muchas gracias.